los recursos del Archivo de la Paz y la carrera de literatura. ¿En qué medida hay una relación entre lo que es la investigación, la literatura, los estudios de literatura y los recursos de que dispone el archivo y la biblioteca de La Paz, ¿no? El Archivo de La Paz, que les recuerdo se denomina Archivo La Paz, pero tiene una biblioteca especializada también, además de documentación de archivos. Entonces, no quiero detenerme demasiado, voy a darle la palabra. Primero quiero decir que voy a ir presentando a cada uno de los participantes y ellos van a saludar, y después entraremos una ronda de preguntas, a 3 rondas de preguntas más bien, y siempre pueden haber comentarios que se alejen un poquito de las preguntas para que no sea una cosa muy cerrada, tiene que ser un diálogo más bien ameno. Así que bienvenidos a todos. Bienvenido primero a nuestro anfitrión, que siempre está ahí en las contuchas recibiendo a nuestros invitados, Ramiro Fernández, director del Archivo de La Paz. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Paola, y un saludo cordial a Omar Rocha, que ha sido director de la carrera de literatura recientemente. ¿Cómo estás, Omar? También ¿cómo se llama? Andrés Eichmann. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Estamos también con Alan Castro Riveros. ¿Cómo estás, Alan? Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También estamos con, a Curmi Soto. ¿Cómo estás, Curmi? Buenas tardes, Ramiro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también estamos con Carla. Carla, ¿cómo estás? Buenas, gracias. ¿Qué tal, Carla? Bien, quiero dar yo la bienvenida. Estas juntuchas son algo particular, justamente el nombrecito lo dice, ¿sí? Queremos reunirnos con varios sectores. Ustedes saben que también en la universidad hacemos trabajos multidisciplinarios, ¿sí? Pero también queremos vincularnos a gente de educación secundaria, también a gente que se llama de provinciales. Por eso le hemos llamado juntuchas, porque vemos las reuniones con distintos sectores y también buscamos intereses comunes que tenemos entre gente que produce, investiga, escribe. Por eso les doy la bienvenida. Esta va a ser una conversación seguramente muy amena y obviamente ahora una presentación de Paulita va a iniciar diálogo ameno. Adelante, Pau. Gracias. Sí, bueno, ya has roto la sorpresa, así que todos los invitados ya han sido casi presentados. Volveré a darle la bienvenida, esta vez de parte ya de todo el equipo, para presentarlo más al público, al doctor Omar Rocha Velasco, que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, es consejero editorial de la conocida Mariposa Mundial, una hermosa publicación, y el director de la carrera de literatura de la UNSA. Omar, me uno al saludo de Ramiro, de nuestro director. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Paola. Yo estoy feliz de estar acá. Gracias, Ramiro, por la invitación. Me parece que estas conversaciones son urgentes, importantes, porque vale la pena difundir todo lo que tiene el archivo para que muchas más personas accedan a él. Creo que va a ser importante compartir nuestras experiencias. En la carrera de literatura, nosotros, para ya empezar un poquito el diálogo, hemos recientemente modificado nuestro pensum y hemos abierto la posibilidad de hacer tesis que hagan, por ejemplo, recopilaciones bibliográficas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importantísimo para nosotros y obviamente muchos de los estudiantes y docentes requieren del material que tiene el archivo, ¿no? Para hacer toda su recopilación y para hacer también ediciones
que son ahora permitidas como modalidades de tesis en la carrera de literatura. Entonces, para nosotros realmente es un espacio maravilloso, es un espacio al que nos sentimos muy privilegiados, ¿no? de acceder, ¿sí? Además somos vecinos, la carrera de historia, la carrera de literatura, compartimos el espacio, no sé hasta cuándo, porque entiendo que en algún momento existe la posibilidad de que se vayan a Cotacota, ¿no? El Archivo de la Paz, pero por ahora compartimos este espacio maravilloso que es la Casa Montes, y entonces para la carrera realmente es un espacio muy importante, ¿no? Ya seguro luego vamos a hablar más particularmente de las experiencias personales en el archivo, pero inicialmente quiero plantear esto que acabo de decir, ¿no? Gracias entonces por estar acá y saludos a todos los que están acá, Andrés, Alan, Carla, Kurmi, un privilegio estar con ustedes. Gracias, Omar. Y ahora me toca darle la bienvenida más cariñosa, más cordial a una persona que además de filólogo, especialista, es investigador y que conoce muy bien el archivo, entonces será muy importante que esté con nosotros el doctor Andrés Eichmann, docente de la carrera de literatura, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Para mí siempre es un gusto tener alguna actividad relacionada con el Archivo de la Paz. Muchísimas gracias por la invitación, Ramiro, nuestro anfitrión, y gracias a todos ustedes. Tú ya sabes, Paola, que soy caserito en el archivo. Entonces, disfruto muchísimo y además creo que no pierdo oportunidad para que los estudiantes de literatura tengan al menos el ansia, el afán, las ganas de consultar los materiales que tenemos aquí. Sí, verdad, cierto. Ya nos estarás contando sobre eso en las rondas de comentarios. Te agradecemos mucho la presencia. Alan Castro Riveros, magíster, escritor de una novela galardonada, Auricios, docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y consejero también editorial de La Mariposa Mundial. Nos acompaña también hoy. Alan, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Hola, saludos a todos. Un gusto estar aquí y a ver el archivo, que es un tema que cada vez se está complicando más, y eso es rico que se complique. Entonces, bueno, saludos pues a todos, los conozco a todos, son caras conocidas para mí. Saludos a Carla, Kurmi, Omar, Andrés, a Ramiro. Bueno, Ramiro no lo conocía, así que un gusto. También a nuestro técnico aquí, Miguel Arroyo. Saludos a todos y empecemos a conversar cuando quieran. Gracias, Alan. Y también nos acompaña la magíster Kurmi Soto, que es doctorante en la Universidad Complutense de Madrid, es becaria del IFEA 2020, y editora de la Gaceta Literaria, que está preciosa, por cierto, El Caníbal Inconsecuente, cuya página web, bueno, ya nos comentará más adelante Kurmi, está a disposición de todos en las redes. Kurmi, bienvenida. Sé que no se puede quedar mucho y tantos, pero vamos a aprovechar de su presencia para hacerle algunas preguntas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un gusto vernos, aunque sea de forma virtual. De verdad, a mí me encanta poder estar en un espacio donde podamos dialogar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti. Y tenemos a un estudiante de la carrera de literatura que yo no conocía. Bienvenida, Carla Reyes. ¿Cómo estás? Hola, Pau. No, estoy súper feliz de estar aquí. Más bien quería aprovechar para agradecer la oportunidad de charlar sobre este tema, y es bonito también como encontrarme justo con personas con las que he hecho justo este trabajo, con profes de la U. Y nada, gracias. Esta es la idea, así que estemos todos en familia y que la cosa sea en el sentido de familia, sociedad como familia, ¿no? Más conectados, porque a veces el archivo tiende a pensarse como algo muy cerrado, una institución que es solo las cuatro paredes, pero bueno, la idea es dar no solo la sensación contraria, sino hacer entender que no es así, ¿no? Que también el archivo puede ir hasta la casa de todos ustedes y
y quiero pasar directamente a la primera ronda para ya entrar en conversación. Los archivos no son solamente para historiadores, tenemos esa idea también, que solamente la gente que estudia historia o ramas afines a la investigación, y ahí no siempre incluimos literatura, ¿no? ¿Por qué no pensar el archivo como un escenario para investigadores en su sentido amplio? ¿Qué opinan ustedes de esta afirmación? ¿Qué impresión tienen de lo que es la voluntad de trabajo entre disciplinas, interdisciplinario? Que un filólogo, un historiador pueda ser investigador y a la vez tener diferentes formaciones que enriquezcan su trabajo. ¿Y cómo ven entonces finalmente, para redondear la pregunta, el vínculo entre el archivo y el trabajo dentro de lo que es el trabajo literario, ¿no? Entre la carrera de literatura? Quisiera darle primero la palabra a Ramiro, por favor, y luego seguir en el mismo orden de presentación que hemos tenido. Gracias, Pau. Yo quería dar más bien la vuelta. No hubiese querido comenzar yo, hubiese querido escuchar un poco las impresiones. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Sí? perfecto. Hagamos por ahí comenzamos con Carla, más bien, así. Hacemos más amena la cuestión. Adelante, pues. Ya, bueno, tal vez como me gustaría antes precisar un poco cuál ha sido mi experiencia específicamente con el trabajo de archivo desde la carrera de literatura. Yo en este grupo claramente soy la que tiene como menos tiempo de trabajo haciendo este tipo de investigación, y justo me tocaba hacer el trabajo de archivo como parte de las auxiliaturas que hacemos en la carrera en los últimos años, y justo así por coincidencia era un proyecto que dirigían Omar y Ana Rebeca Prada, y en el que también trabajaba el Alan. Y nada, o sea, como que aparte, o sea, me gustaría un poco hablar como de esa impresión de primera mano que he tenido, que ha sido como la más continua, digamos, y larga, y también como de impresiones más, si se puede, ya como de cuates, ¿no? De amigos con los que se habla siempre de esto. Como que pareciera que siempre sobre todo en literatura, no sé bien cómo es en historia, pero me imagino que debe ser parecido, como que el trabajo de recopilación o de investigación sobre literatura un poco como antigua, que no haya sido producida tan actualmente, siempre tiene como un tinte de clandestino también, como en general, de buscar por todo lado, por donde se pueda, hacer contactos, averiguar, como medio detectivescamente, digamos. Y sin embargo, es como que ya cuando he empezado, digamos, con esta práctica de auxiliatura, y bueno, aparte con otra práctica que he tenido con Mauricio Sousa como parte de un proyecto de una materia con él igual, sí he podido como encontrar, o sea, sí me he dado cuenta de que existen como más propuestas o iniciativas interdisciplinarias y también como interinstitucionales. Sin embargo, es algo que creo también, es algo que se está haciendo, pero a medida que aparecen más cosas y a medida que hay como más impulsos de investigación, siempre, o sea, nunca abastece, digamos. Cuando, pongo un ejemplo, cuando yo estaba trabajando en lo de Sotomayor, justo me tocó revisar unos artículos de Ismael Sotomayor que al parecer estaban guardados en el archivo de la policía. No era en el archivo de la paz, sino como específicamente una revista de la policía, y fue así, fue toda una aventura porque cuando yo fui metí la pata y al parecer había que mandar una carta antes, y como que tuvimos que charlar con otro docente de la carrera que ya tenía entrada en el archivo, que era Marcelo Villena, y recién como que pudimos entrar, fue así como, o sea, como muy de aventura también, pero como que al final sí se logró un trabajo, no sé, lo que quiero decir es como, aunque sí yo empecé a ver que sí hay como iniciativas interinstitucionales e interdisciplinarias, es como que siempre falta, digamos, o casi siempre también termina siendo como de charles con la gente, digamos, que también me parece rico, no sé, tal vez no tan planificado
suyo igual. Eso, perdón, creo que me he alargado mucho. No, perfecto, muchas gracias, Carla. Kurmi, te escuchamos con la misma pregunta. Por favor, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece la interrogante? Primero quería comenzar reflexionando sobre la afirmación de que si los archivos son o no exclusivamente para los historiadores. Y creo que es importante como desmontar ese mito, porque primero el acceso a los archivos es un derecho ciudadano, para empezar. Y que existen mecanismos que nos aseguran que nosotros como gente de a pie podamos acceder a ellos, ¿no? Un caso muy icónico que me gustaría traer a colación es el del depósito de fe, que son mecanismos de preservación de documentación, ¿no? Entonces, claro, partiendo de eso, no son un área exclusiva de los historiadores, pero ya entrando en materia y enfocándome especialmente en la intersección entre historia y literatura, me parece que son disciplinas que se iluminan mutuamente. Es impresionante cómo ambas pueden estar tan hermanadas y pueden realizar producciones que son espectaculares y que se han dado estas últimas décadas con mayor fuerza en todas partes, más o menos en todas partes, pero en la región latinoamericana me parece que ha sido notorio que la transdisciplinaridad ha aportado muchísimo a la reflexión. Pienso, por ejemplo, en la obra de Julio Ramos, que es bastante icónica, ¿no? Desencuentros de la modernidad en América Latina, sobre literatura y política en el siglo XIX, pero es un ejemplo muy específico, digamos, ¿no? Que me parece que nos puede servir de ejemplo para futuras investigaciones. Ahora, en el caso de Bolivia, la historiografía literaria resulta particularmente, no sé si particularmente fecunda, porque nos puede dar varias perspectivas. Nos puede dar un método de investigación, por supuesto, un método definitivamente fantástico para crear dentro de las universidades, por un lado, pero por el otro lado, y también eso me he quedado mucho pensando después de esta pregunta, también puede ser un método pedagógico que me parece también muy decidor, digamos, que puede darnos mucho. Porque yo pienso específicamente en el caso francés. Por ejemplo, en los estudios literarios franceses, los chicos desde muy pequeños utilizan instrumentos para abordar la literatura de su país y específicamente utilizan cronologías, tienen bastantes instrumentos, digamos, que sirven y que sirven para difundir y para enseñar la literatura, ya sea francesa. Específicamente pienso en el caso francés, que es el que yo conozco, ¿no? Pero generalmente el abordaje siempre es desde una perspectiva más bien bastante histórica, ¿no? Entonces, eso podría permitirnos también como repensar la enseñanza de la literatura desde otros puntos de vista, ¿no? Y obviamente también esto tiene sus limitaciones, porque a la hora de entrar en detalles más finos, este tipo de abordajes también cae en ciertos defectos, ¿no? Porque cualquier tipo de periodización es necesariamente una forma de canonización, con todas las lagunas que puede significar ello, ¿no? Entonces, claro, es un arma de doble filo, pero que me parece que es importante que esté en el debate y que podamos ver cuánto nos puede aportar a la enseñanza actual de la literatura, ¿no? Y también, en el otro sentido, la literatura también aporta enormemente a la historia como disciplina, ¿no? Pienso que no solamente nos permite tener una mejor comprensión de los periodos, sino que también sirve como fundamento para análisis sociales y políticos, ¿no? En mi caso, yo trabajo literatura decimonónica y sobre todo aquella de corte satírico definitivamente no puede ser comprendida sin su actualidad inmediata. Entonces, claro, es un debate amplio, pero me parece que es fascinante como ponerlo ahora porque nos permite darnos cuenta de que esto tiene muchísimas aristas y que en nuestro caso específicamente boliviano podría ser particularmente, como decía Carla, ¿no? Es como que es muy fecundo. Entonces es un área de explotación sobre la cual también tenemos que reflexionar bastante. Exactamente. Y bueno, vamos a ir haciendo la evaluación al final de todas las respuestas, también en las conclusiones, para no detenernos en un diálogo que puede demorar muchísimo si nos lo pudiésemos permitir. Pero quisiera pasar al criterio de Alan Castro para conocer un poco qué sensación te da, además de lo que han dicho las colegas, la misma pregunta, ¿no?
Sí, gracias, Paula. Sí, de acuerdo. Yo creo que el trabajo interdisciplinario es ahora, en este momento, una de las claves más importantes, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde todos trabajan desde una especialización o desde una materia de expertise. Y creo que mantener estos vínculos abiertos entre las disciplinas es crucial, ¿no? No solo entre historia y literatura, sino entre todas las disciplinas. Por ejemplo, creo que la relación entre el arte y la ciencia es algo que cada vez va a ser más fuerte, e incluso yo me animaría a decir que es la clave de este siglo. Entonces, lo rico del archivo es justo eso, ¿no? Que ahí se juntan documentos de todo tipo y el investigador tiene mucha tela que cortar de aquí, de allá y de todo lado. Y en cuanto al trabajo literario, creo que ahora que estamos en una especie de, no sé, edad media o oscurantismo, nuevo oscurantismo, examinar el pasado desde todos los flancos posibles me parece no solo importante, sino ineludible. Y además que tenemos muchos cabos por atar. Una de las razones, de hecho, de esta especie de oscurantismo es precisamente que no hemos resuelto algo pasado, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este punto de la historia, nos toca leerlo y tejerlo, hilarlo. Bueno, ahorita me viene a la cabeza una frase de Jesús Sagasti que dice: el pasado es para siempre imprevisible. Y creo que esta es una de las cosas que se verifica con mayor claridad en un archivo, ¿no? Que tiene tantas sorpresas siempre. Y por otro lado hay toda esta corriente que estudia el archivo como forma de conocimiento. Está por ejemplo la corriente del anarchivismo, que me parece muy importante para comprender la incidencia de los archivos en el ejercicio del poder y de los poderes en general. Entonces, yo creo que hay que estar atento a estas nuevas formas de archivo que vienen y que van a entrar en juego desde ahora, ¿no? Y todo lo que eso plantea, no solo para encontrar cosas, sino para hacerlas explotar o hilarlas o tejer a partir de ellas, ¿no? Claro, y el propio reto del archivo de estar a la altura del tiempo, ¿no? Es decir, abrirse a dar nuevas, como decía Carla, cómo podemos facilitar el acceso de las personas que no crean que esto es un lugar al que no pueden acceder más que los especialistas, y además adaptarnos a nuevos registros, es verdad. Andrés, ¿qué consideras tú sobre esta primera provocadora pregunta? Bien, bueno, retomando lo que decía Carla, yo creo que es de agradecer en general la disposición que tiene el personal de los archivos de facilitarnos, a los que no somos del ámbito estricto de la historia, ¿verdad? Facilitarnos las herramientas, es decir, hay una voluntad de hacer útil lo que tienen ahí y lo que ellos conservan y administran, etc. Entonces, eso para mí es una cosa fantástica que ya, si alguien nos escucha por Facebook, que sepa que puede ir cuando se haya pasado la pandemia, o no sé en qué momento se volverá a la normalidad, o más o menos, o a otra normalidad, pero a algún tipo de normalidad, que el personal de los archivos está ahí para servir a cualquier ciudadano de a pie que, sin ser especialista, efectivamente es orientado, y de mil amores hay cicerones que lo van a ayudar, ¿no? Y después, retomando una cosa que dijo Curmi, efectivamente la literatura no se produce de manera desgajada de una época y de un lugar determinado, ¿verdad? Y entonces, claro, para poder comprender, para poder hacer una aproximación exitosa a un texto del pasado, yo me refiero a los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, pero también XX, inicios del XX, los modos expresivos, en el plano de la expresión y en el plano de las ideas, evidentemente hay mucho que contextualizar, que saber qué es exactamente lo que se quiso decir con tal o cual expresión.
Y después los elementos del contexto histórico, cultural, que muchas veces aparecen, como dice Courtney, que no puede ser comprendida muchas veces una obra sin su actualidad inmediata, ¿verdad? Recojo esas palabras. A mí me parece que eso es fundamental y ahí entramos en lo que dice Alan, perdón por recoger lo que dicen todos, pero de alguna forma hay muchos cabos que atar, ¿verdad? Y los archivos evidentemente nos prestan un servicio enorme si sabemos usarlos inteligentemente. Y entonces pienso yo además que, claro, la gente piensa en el Archivo de la Paz seguramente asociando, digamos, o pensando en los materiales manuscritos, en expedientes o en impresos determinados, pero hay que pensar en dos grandes áreas que son el archivo, como dijiste vos, Paola, y la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca que también es muy, muy aprovechable. Y dentro del archivo, una variedad de materiales que va desde los archivos fotográficos, desde el siglo XIX en adelante, la mapoteca, es decir, cosas que uno dice, bueno, la parte de cine también. Entonces, tenemos una variedad de cosas muy, muy amplia que realmente nos invita a hacer eso que dice Alan, que es atar muchísimos cabos sueltos. Eso de momento. Absolutamente, y se nota conocedor de nuestras instalaciones, además, al describir esto del archivo fotográfico, la parte de los mapas. Omar, te cedo la palabra de inmediato. Ok, gracias, Paola. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todos afirmar contundentemente que el archivo no es solo para historiadores, ¿no? Que esa es una idea que debemos desechar en nuestras cabezas y más bien promover que todo el mundo asuma que el archivo es parte, ¿no? de sus derechos, de sus posibilidades, ¿no? Incluso de sus deberes, quizá podríamos decir. Yo para no ir, quería mencionar que últimamente en la crítica literaria boliviana hay una tendencia a explorar el pasado. Voy a mencionar ejemplos rápidos. Desde iniciativas editoriales, ¿no? Desde, por ejemplo, la colección que se inicia hace un tiempo ya, Letras Fundacionales, con Plural, y Leonardo García, ¿no? Pasando también por algunos proyectos académicos, como por ejemplo Prosa Boliviana, del que han participado Alan, Carla, yo Ana Rebeca, qué sé yo, o el proyecto de Mónica Velázquez que se llama La Crítica y el Poeta, ¿no? Entonces, estas iniciativas evidentemente lo que están haciendo es volver su mirada al pasado, revisar, ¿no? El siglo XIX boliviano, los inicios del siglo XX, qué sé yo, ¿no? Hacer un rastreo de obras, tratar de completarlas, volver a las fuentes. También hay iniciativas personales, ¿no? Por ejemplo, este hermoso trabajo que ha hecho Juan Pablo Soto, ¿no? De ir a las hemerotecas y de recoger 56 novelas, ¿no? Algunas de ellas que no se conocían o que eran solamente mencionadas, ¿no? De terceras o segundas fuentes, qué sé yo. Entonces, creo que es una tendencia interesante, ¿no? Valdría la pena conversar en algún otro momento sobre cuáles son las causas. Evidentemente podemos pensar en muchas posibilidades, pero yo creo que uno de los aspectos es que nos hemos dado cuenta que en la literatura boliviana hace falta hacer nuevas ediciones, porque las ediciones que conocemos de escritores que son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, Carlos Medinaceli, para decirlo muy rápido, son ediciones que no están bien hechas o que están incompletas, ¿no? O que nos presentan un panorama parcial, etcétera. Entonces, es un llamado a volver a los archivos, evidentemente, ¿no? Y eso, como decía también Andrés, como decía Alan, todos los participantes, eso es muy fructífero en Bolivia, ¿no? O sea, realmente este es un terreno que ha sido poco atendido, ¿no? La posibilidad de establecer textos
de comparar ediciones, de ir a las fuentes. Mucho de literatura se ha publicado en los periódicos, en revistas. Entonces, todo ese trabajo de recopilación y edición es todavía una tarea pendiente y queda muchísimo camino por hacer. Y evidentemente los archivos, ¿no?, nos ofrecen mucho material al que tenemos que acudir. Y en ese sentido, entonces, es que se conjuncionan, ¿no?, evidentemente, historia y literatura. La mirada al pasado, desde una perspectiva literaria, ¿no?, de reconstruir estos imaginarios, pero también pensando en un diálogo con el presente, ¿no? También hay que desmitificar la idea de que el archivo pertenece al pasado y son esta especie de museógrafos medio raros que se dedican a ver papeles antiguos. No, se trata de más bien poner en marcha un diálogo con el presente, ¿no? Esa frase que recogía Alan de Jesús Utzagasti es maravillosa. El pasado es siempre imprevisible, evidentemente, condiciona y está relacionada también con el presente y el futuro, y eso hay que entenderlo, ¿no? Y entonces, me parece que es importante que hacen también los literatos, críticos, los propios escritores en el archivo, ¿no? Y por eso, además de hablar de las políticas de archivo, hay que hablar evidentemente de las políticas de desarchivo. A mí me gusta mucho pensar en eso porque, claro, evidentemente se tiene que hacer toda programación de democratización, de acceso, ¿no?, de facilitar un poco la llegada a todo ese material que ya muy bien ha descrito Andrés y que tiene muchísimas posibilidades. Yo me quedo ahí por ahora. Muchas gracias, Omar. Y retomo la última parte de su respuesta para darle la palabra al director del Archivo de la Paz y dirigir un poco la pregunta ya en relación a alguien que forma parte del equipo que dirige el equipo del Archivo de la Paz, señalando la importancia esta de hacer más accesible el archivo hacia la población. Ramiro, ¿cuál es la voluntad actual de lo que estamos encaminando en el archivo para hacer este acercamiento con los investigadores? ¿Y qué opinas tú de la necesidad de la apertura y el trabajo interdisciplinario? Gracias, Pau. Varias veces he visto a Omar, creo que al único, también que se llama Andrés, venir al archivo. Pero varios también nunca se han acercado al archivo. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen? Eso les digo también, charlando con sociólogos, con economistas, con antropólogos. ¿Y ustedes de qué fuente sacan su información? ¿No? Porque no los veo pasar por el archivo. Y ese es el Archivo de la Paz. Y el Archivo de la Paz contiene información económica, política, social, que se llama cosas de arquitectura, planos, juicios, innumerables juicios de todo tipo de gente. Entonces digo, si todas esas fuentes no sirven solamente para los historiadores, sirven para los sociólogos, economistas, geógrafos, ¿no? Podemos poner muchos aspectos a los abogados, por ejemplo, los juicios. Miren, tenemos juicios desde 1825, bueno, acá tenemos otros, ¿no? Pero de la República, desde 1825 hasta 1980. Imagínense la cantidad de juicios, ¿no?, criminales, juicios civiles que existe ahí. Entonces, digo, eso no será materia para un literato, ¿no? Pienso, y siempre he pensado en eso. Alguna vez algún amigo me comentaba y me decía, ¿sabes qué? Juan Rulfo iba a sacar los nombres para sus personajes del cementerio. Le tomaba algunos nombres raros, ¿no? Y se notaba. Y claro, cuando yo reviso documentos en el archivo, veo pues toda la cantidad de nombres, de personajes, de épocas, y pienso en eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, evidentemente, ¿sí?, el archivo es algo integral, sirve para
varias profesiones, no solamente el pasado, sino también para encontrar cosas, ¿sí? Respuestas para el presente, pero obviamente es un centro para soñar, para los literatos, para los historiadores, para dialogar sobre algunas cosas, personajes, ¿no? Entonces, fotografías. Imagínense que haría un literato encontrándose un dedo de un muerto en un archivo, como nos hemos encontrado el año pasado, un dedo, en un caso así, un dedo así cortado. Dice, esto es espeluznante, pero es como para, ¿no? O un látigo, así hecho de, ¿no? Hecho de papel para demostrar que ha actuado alguien, un látigo de papel, así. Eso es muy literario, no solamente histórico. O un zapato en el Archivo Nacional de Bolivia, un zapato ahí como puedo. Entonces te llama la atención de esas cosas y dices, esto va más allá de la historia solamente, ¿no? Tiene que tener mucho más contenido, incluso ficcional, ¿no? Entonces yo decía, justamente cuando vinieron también a principios de año, ¿no? Los estudiantes con Andrés vinieron a visitarnos, a hacer un recorrido por el archivo en febrero. Y eso les decía y les mostraba, todo emocionado, les mostraba, hay esto, que obviamente vamos a hablar de algunas cosas que hay más adelante, pero yo pienso que sí, esta relación entre literato y archivo es fundamental. Igual que el literato, es decir, el historiador, que en el archivo es fundamental, pero ¿saben qué es lo lindo del encuentro con la literatura? Es que nos despierta el lado crítico. Porque claro, nosotros como historiadores positivistas estudiamos el documento y repetimos lo que dice el documento y nos falta esa capacidad creativa, ¿no? De armar también historias, pero desde una perspectiva muy crítica, y eso te da la literatura, y eso te da la ficción. Entonces esa relación es muy importante, muy importante. Y el archivo es para eso fundamental. Ahí me quedo, Pablo. Muchas gracias, Ramiro. Acotaría también la relación entre literatura e historia, ¿no? Entre lo que es la narrativa con fondo histórico, que también es sumamente importante. Quiero pasar a la segunda ronda, pero cambiando un poquito la pregunta, que en realidad no va a causar mayor dificultad para ustedes. Si tuviesen que transportarse al primer día o el primer momento en el que fueron al Archivo de la Paz, los que fueron, que ahora me doy cuenta que todos fueron, ¿cuál fue ya un poco Carla nos ha hablado de esto, entonces no es necesario que lo repita, pero los demás sí nos gustaría saber cuál ha sido su primer acercamiento, qué tema estaban investigando y sobre todo, ahora estamos en pandemia, no hay por el momento atención al público, pero ¿cuáles son sus planes para algún tema específico que estén trabajando y que les parezca interesante en ese sentido ir al archivo a ver qué pueden encontrar para este tema que están ahí rumiando en pandemia, en cuarentena? Empezaremos con, esta vez empecemos, perdón, con Kurni, porque posiblemente ya después ella nos tenga que dejar. Te cedo la palabra, Kurni. Gracias, Pau. En realidad, la primera vez, bueno, la APL ha resultado de gran ayuda en algunos trabajos, y específicamente en un trabajo colectivo que hemos desarrollado hace unos 2 años ya, que ha trabajado sobre la época liberal, que se llama justamente El Vértigo Liberal, Sociedad, Economía y Literatura de la Bolivia de Entreguerras, donde sí hemos echado mano de algunas cosas en las cajas del Partido Liberal, específicamente de los años 1916 y 17, para hablar de los gastos y cómo estos se ligan, están relacionados a los consumos culturales. Básicamente ese ha sido el primer abordaje y la primera relación que he tenido, muy ligada también a, como les digo, al Partido Liberal y a el desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. No, básicamente por ahí ha ido el primer acercamiento, ¿no? Pero a finales del año pasado, realmente es cuando ya me he quedado a explorar un poquito más los fondos de la APL, y en particular algo que mencionaba Andrés, que es la colección, es la maravillosa colección de fotografías históricas que tienen de finales del siglo XIX y principios del XX.
y sobre todo que la tienen muy bien seleccionada en función de los personajes históricos, entonces es muy amigable para el investigador, realmente es maravilloso. Entonces, desde finales del año pasado hasta principios de este año, hasta donde he podido, he trabajado con algunos elementos, porque en realidad todo partió un poco, como decía Ramiro, de que me he encontrado con cosas muy extrañas en el archivo de Sucre, en el Archivo y Biblioteca Nacional. Porque, como él dice, a veces uno encuentra cosas un poco raras. Entonces, el año pasado me llamó la atención un mechón de cabello, como parte de la colección de la familia Mujía. Entonces, un poco a partir de ese mechón de cabello, he comenzado a desarrollar una investigación sobre la colección Mujía, que acaban de catalogar. Además, yo creo que he sido la primera persona que he llegado después de la catalogación de la colección al Archivo y Biblioteca Nacionales en Sucre. Entonces, una vez que me mostraron ese documento, me he puesto a desarrollar un poco cómo los papeles de toda esta familia se han ido como metiendo en distintos archivos. No solamente en el archivo de Sucre, sino también, por ejemplo, pienso en la Biblioteca Joaquín Gantier de la Casa de la Libertad, por un lado, porque ellos han estado muy vinculados con las asociaciones científicas y literarias de Sucre. Entonces, parte de su trabajo ha quedado en la Casa de la Libertad, pero también otra parte ha quedado en La Paz, justamente por el trabajo político que hacían algunos miembros, y en particular Ricardo Mujía. Entonces, para ir completando estas personalidades, me ha tocado consultar en el fondo en la colección de fotografías históricas. Y me ha gustado muchísimo porque realmente he podido constatar otras cosas de los personajes que estaban trabajando, porque yo conocía a la familia Mujía como tal, pero al entrar al Archivo de La Paz he descubierto a un Ricardo Mujía completamente diferente al que estaba acostumbrada a ver, y sobre todo hay documentos algo privados de él, un poco personales. Entonces, entre tanta cosa, hay unas lindas fotografías que están dedicadas a sus novias. Entonces, eso me ha gustado un montón, porque después él va a emparejarse con Ercilia Fernández, entonces van a ser una especie de institución, los Mujía, y van a continuar con su trabajo, no solamente como poetas, sino también como grandes animadores del pensamiento intelectual de la época, ¿no? Pero ha sido fascinante poder encontrar este otro aspecto de este personaje desde un lado mucho más íntimo, que también me ha ayudado a comprender mejor la dispersión de los papeles y también a complementar estas otras colecciones que se encuentran en los diferentes repositorios de Bolivia. No, apasionante además seguir la pista del mechón de doña María Josefa Mujía, una maravilla. Estos objetos curiosos, como menciona Ramiro, ¿no? Que están, es verdad, hay un zapato en el Archivo y Biblioteca Nacionales en Sucre, como prueba de un juicio, y hay otros objetos curiosos también en el Archivo de La Paz, me iban contando cuando empecé a trabajar ahí. Entonces es una maravilla descubrir y atar estos cabos sueltos, y viene a ser un poco lo que ya varios de nosotros han dicho, para ver en qué medida estos objetos de ese tiempo se pueden trabajar desde diferentes disciplinas dentro de la investigación interdisciplinaria, para la redundancia. ¿Qué opinión te merece esto, Andrés? Tú que has ido con tus alumnos, que conoces muy bien el archivo, ¿cuál ha sido tu primera experiencia de visita en el Archivo de La Paz? Y entre lo que estás tramando investigar pronto, ¿cuál va a ser tu próxima visita? Bueno, como siempre uno, yo no sé, al menos en mi caso, siempre estoy en varias pistas, ¿no? Entonces, que yo recuerde, mi primera incursión en el archivo tuvo que ver con unas averiguaciones que yo quería hacer sobre el norte de La Paz. El norte de La Paz, que siempre fue una zona muy misteriosa, ¿verdad? De Chuco más al norte, digamos, de Apolo para arriba, las misiones de Apolobamba, pero incluso antes de que fueran las misiones de Apolobamba. Es decir, cuando Juan Recio de León penetra por ahí en 1621, ¿verdad? Que más o menos por el mismo año, o con una diferencia tal vez de varios meses, Bernardino de Cárdenas hace lo propio. Entonces, a partir de ahí me interesó a seguirle la pista a determinados hechos que tienen que ver con el norte de La Paz. También desde el punto de vista de los planos, de los mapas, etc., ¿no? Y me parece que es algo que, bueno, todavía no he publicado la crónica, digamos,
con los dos trabajos que publicó, que imprimió Juan Recio de León en los años 1624 al 28, más o menos, en Madrid, ¿no? Porque todavía me falta documentación. Ahora acabo de terminar la edición para la BBB de dos obras de Armetia, la descripción geográfica, digamos, sí, descripción de los territorios de las misiones franciscanas de Apolobamba y la relación histórica. Entonces, todavía tendré que ir al Archivo de la Paz para esto mismo, que empezó hace muchos años. Y después, otra cosa que a mí digamos, me llevó a algo parecido a lo que dijo Curmi, es las búsquedas en relación con la LOA que se representó en lo que ahora se llama Plaza Murillo en el año 1786, ¿no? Para festejarlo a don Sebastián de Segurola, que se casaba con doña Úrsula de Rojas. Entonces, claro, para eso hay elementos necesariamente en el Archivo de la Paz que ya he visto. De hecho, esa obra que se atribuyó durante muchos años a Pedro Nolasco Crespo, durante más de un siglo y medio, se lo atribuyó casi 2 siglos, ahora se puede decir con bastante seguridad que pertenece a la autoría de Jacinto Liébana, que era un funcionario en La Paz, en las cajas reales, igual que su jefe, que era Pedro Nolasco Crespo, que le encargó la composición de esa loa, ¿no? Que es una loa muy divertida, o bueno, tiene partes bastante interesantes, divertidas también. Para hablar de esa loa, lo que hace falta es, entre otras cosas, ir a repositorios que complementan lo que hay en el Archivo de la Paz. Porque claro, ya sabemos que una parte de lo que debería tal vez estar en el Archivo de la Paz está en la Casa de la Cultura, porque pertenecía, igual que gran parte de los lotes que están en el Archivo de la Paz, pertenecían al Cabildo, ¿no es cierto? Y después también parte del material hay que buscarlo estoy hablando de copias manuscritas de la misma pieza literaria, que además traen variantes, y entonces requieren todo un trabajo de hacer un aparato de variantes para la fiscalización textual. Otras copias manuscritas están en la colección José Rosendo Gutiérrez, que está en la Biblioteca Central de la UNSA. Y entonces ya es hora de que juntemos todo en el Archivo de la Paz, ¿verdad? Pues, si no, hay que dar vueltas por todas partes bueno, también es muy lindo ir a la Casa de la Cultura, ir a la Biblioteca Central de la UNSA, etc. Pero bueno, mi intención ahora es trabajar un poco más finemente con la LOA esta, y con algunas otras expresiones de finales del siglo XVIII. Entonces, en eso estoy. Me sirvió muchísimo el año pasado revisar en el Archivo de la Paz documentos que me permitieron terminar un artículo que acaba de salir publicado sobre la actividad teatral en La Paz a finales del siglo XVIII. Gracias. Es fascinante ver cómo a través del estudio de esta LOA podemos ver cómo engarza realmente tanto la expertise, la experiencia en el trabajo con el contenido, con la letra, pero al mismo tiempo el conocimiento erudito del contexto histórico detrás. Porque así podemos ver en qué medida están todo lo que nos cuenta la LOA, no solamente conectado con ese contexto, sino que también a veces pueden estar contándonos algo que en realidad no fue tan así. Entonces ver el contexto histórico siempre es una maravilla y hay que tener cierta expertise precisamente en el manejo de metodologías de disciplinas distintas, ¿no? Eso ha quedado muy claro en el ejemplo que dio Andrés. Y del siglo XVIII quisiera entonces ir a preguntarle a Alan, no sé en qué siglo está su actual trabajo de investigación, que lo va a llevar a las puertas y a las salas del Archivo de la Paz. Alan. Sí, a ver, Pablo, te cuento un poco. Creo que mi relación con el Archivo de la Paz empieza con este trabajo que hemos hecho justo con lo que decía Carla y Omar, de Ismael Sotomayor, para la recuperación de sus obras, ¿no? Porque
resulta que el Archivo de la Paz es el único que tiene mecanuscritos y manuscritos de Ismael Sotomayor. Muchas de las otras cosas se han perdido, por no decir casi todas, incluyendo su biblioteca fabulosa, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que sea precisamente Ismael Sotomayor mi link con el Archivo de la Paz, porque bueno, él era un archivista confeso y tal vez un pionero en este mundo, así que no sé, me encanta tener la idea de que Ismael Sotomayor me ha contactado con el Archivo de la Paz, ¿no? Ese archivo, por ejemplo, el que digo que es la caja losa, que tal vez la va a comentar más Carla Omar, ha sido importante, por ejemplo, para verificar uno de los nombres, de los otros nombres con el que firmaba Ismael Sotomayor, que es Jaime Cruz. Ahí está su puño y letra firmado a máquina por Jaime Cruz, pero con su puño y letra Ismael Sotomayor. Entonces eso nos da la pauta para identificar quién era este Jaime Cruz, que era un seudónimo heterónimo de Sotomayor, ¿no? Luego, por lo que decías, tengo muchas ganas de visitar el archivo para ver algunos documentos sobre los yungas de La Paz, porque, bueno, todo lo que tiene el archivo, y además seguramente las sorpresas que me voy a encontrar y los milagros que siempre aparecen en el archivo. Así que estoy seguro que esa visita va a generar nuevas perspectivas y abrir nuevas puertas para el proyecto en el que vengo trabajando desde algún tiempo y que tiene como centro los yungas, ¿no? También me interesan mucho los mapas, estoy trabajando en algo de toponimia, por ejemplo, y no sé, es interesante darse cuenta que hay 4 imanes en Bolivia, por ejemplo, y que uno es un centro de árboles de caucho, uno de esos imanes, no es una montaña. Entonces, seguir el rastro de esas cositas a partir de los mapas, por ejemplo, es algo muy rico y en el camino te encuentras pues nuevas cosas y lo rico del archivo es eso, es que estás ahí y te da ganas de entrarte a otro lado y a otro y a otro. Lo rico y lo peligroso, obviamente, ¿no? Y lo que decía el Andrés me parece bien que debería estar en un solo lugar porque no es mucho trajín. Y aunque ese trajín es rico, como que puede quitarte el impulso un rato, ¿no? Entonces, tiene esas dos caras. Entonces, por ahí va, bueno, y esa es mi relación con el Archivo de la Paz y espero visitarlo pronto, ¿no? Sabes que hay 4 imanes en La Paz y yo ni me había enterado. Ya nos contarás en tus publicaciones. Alan, muchas gracias. Carla, ¿cuándo fuiste por primera vez? No, me estoy olvidando, Kurni nos tiene que abandonar. Discúlpame un segundo, Carla. Kurni, qué pena que nos dejes, pero será hasta otra oportunidad. Ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias Paula, un gusto verlos, Omar, Carlita, Andrés, Alan, un gusto conocerte Ramiro, aunque sea a la distancia, y muchas gracias Miguel por todo tu apoyo técnico, ha sido un placer estar aquí y pues hasta pronto, hasta una próxima. Adiós, Kurni. Un abrazo. Sin más preámbulos, querida Carla, cuéntanos. Bueno, ya, como ya había dicho, en realidad así como que casi toda mi experiencia medio descubridora de los archivos en general, pero también del Archivo de la Paz, ha sido como parte de este grupo de investigación en el que hemos trabajado con Alan y con Mar sobre los artículos de Sotomayor, ¿no? Bueno, sí, como que una de las cosas más importantes con las que hemos trabajado justo con el Archivo de la Paz ha sido justo con la caja rosa que comentaba Alan. Y bueno, sí, como para mí a mí me ha pasado algo parecido a lo que dice Alan, que es como, me ha pasado que he empezado como he ido con esa misión, pero claro, luego he ido como jalando otras cosas más de literatura, como por ejemplo
pero ya me quedaba como haciendo investigaciones para mi tesis, que ha sido una guía de lectura sobre Arturo Borda, que también como que tenía sus problemáticas por fragmentos que han sido publicados primero como artículos de periódico y empezó a jalar hilos por ahí, también me ha servido. Y también como, incluso puedo decir como actividad recreativa, pseudo investigadora de las ramas familiares, ya no sé cómo explicar, pero sí puedo decir que tengo un proyecto que, o sea, yo no tengo algo como muy planificado, pero sí como hay cosas que me gustaría hacer en un futuro. Hay una que me interesa mucho, digamos, que es como eso, seguir rastros de familiares, antepasados medio interesantes y chistosos por medio de esto, ¿no? De artículos de periódico, de cosas así. Me gustaría, como, no sé bien ni a qué podría llegar eso, pero me gustaría, supongo que eso puedo contar como un intento de futuro proyecto. Totalmente, está la curiosidad ahí y eso siempre en los estudiantes se valora muchísimo. Entonces, con esta curiosidad, pues vas a ser bienvenida en el archivo. Omar, en tu caso, ¿cuándo fue la primera vez que pasaste por la sala de archivo? Y has sido con tus estudiantes también, me imagino. Cuéntanos tus proyectos en relación al archivo y bibliotecas, por favor. Bueno, a ver, yo fui estudiante de la carrera de literatura, entonces mi primer contacto con el archivo ha sido cuando era estudiante. Yo me acuerdo que en las pausas que tenía me iba a leer al archivo, porque además la sala es muy acogedora, ¿no? Ahora ha cambiado, está al frente, es todavía más acogedora, es más grande, pero la que tenían era muy silenciosa e invitaba a la lectura. Entonces, esa fue mi primera experiencia usando el espacio del archivo de lectura, pero luego, obviamente, rodeado de los estantes y los libros, fui viviendo algunos de ellos para algunos. Esto es una anécdota, pero que es muy importante, que uno de los días en los que estaba pretendiendo leer, llegaron unos campesinos, tenían ponchos rojos, no sé si eran de Pacajes, no sé si eran de la provincia de Camacho, y entonces ellos estaban yendo a revisar un material seguramente vinculado con el tema de sus tierras o algo así, y allí me enteré del archivo provincial, ¿no? Con el que cuenta, ¿no? Ese maravilloso material. Y entonces, obviamente, estas personas iban a revisar porque seguro tenían algún problema en relación a sus tierras o querían revisar algún juicio o algo. Entonces, ese fue un bonito encuentro, ¿no? Como para poder además saber que el archivo cuenta con muchas otras cosas. Pero bueno, últimamente, que más me ha interesado del archivo ha sido lo que está catalogado como miscelánea republicana. Y allí tienen muchas cajas que son realmente maravillosas y que nos han servido mucho en algunas investigaciones que hemos hecho en la carrera. Una de ellas es sobre el Alberto de Villegas. Justamente ayer se cumplían 7 años de un libro que hemos publicado sobre Alberto de Villegas. Y hemos encontrado Alberto de Villegas. Y ahí hemos encontrado, por ejemplo, la tesis de licenciatura de Alberto de Villegas, que fue una tesis de derecho, ¿no? Muy interesante. Después hemos encontrado algunos textos mecanuscritos, hemos encontrado su firma, hemos podido encontrar algunas fotos, hemos encontrado una edición de Memorias del Malabar. Bueno, realmente se nos ha abierto un mundo después de haber encontrado esta caja organizada por Alberto Crespo. Hemos visto también la participación de Alberto de Villegas en la Semana Indianís 1931 y hemos encontrado allí noticias, recortes, fotografías
fotografías, de su participación también. Bueno, realmente un hallazgo muy importante para la investigación que estábamos haciendo. Y luego, como decían Alan y Carla, también el hallazgo León M. Loza, en esta misma colección, ¿no?, de miscelánea republicana, donde vemos los viales de Ismael Sotomayor, ¿no? Entonces allí realmente hay cosas muy valiosas. Por ejemplo, hay que es muy interesante porque es la donación que Ismael Sotomayor hace de su biblioteca al Centro Cultural Agustín Azpiazu, del que él era parte. Pero bueno, luego eso fue calificado como solo una broma, o no hubo tal donación. Bueno, realmente hay un mito alrededor de la biblioteca de Ismael Sotomayor, ¿no? Pero bueno, luego hemos encontrado, como decía, la confirmación del seudónimo que utilizaba, que era Jaime Cruz. Luego hemos encontrado textos que no publicó en el periódico. Bueno, realmente este material nos ha abierto muchas posibilidades, evidentemente. Y también a mí me interesan mucho, por el hecho de haber sido parte de revistas literarias desde muy joven, ¿no?, de toda la investigación que estoy haciendo sobre revistas literarias del siglo XIX, etc. Entonces también he accedido a algunas revistas, he podido completar algunos números de revistas como Collasuyo, por ejemplo, que tienen ahí en el archivo, y después, bueno, también otra experiencia que he tenido últimamente ha sido, por ejemplo, encontrar unas fotos de Alcides Arguedas, ¿no?, que hemos solicitado justamente al archivo la utilización de unas fotos para un afiche, porque se cumplían 100 años de Raza de Bronce en 2019. Entonces, bueno, realmente hemos accedido a un material que es maravilloso, que completa muchas de las investigaciones que hemos hecho, que he hecho junto con otras personas, investigaciones particulares, etcétera, ¿no? Y siempre el archivo te invita a encontrar rareza, a quedarte y dispersarte, como decían también Alan, Andrés, ¿no? La experiencia de estar en un archivo es absolutamente maravillosa, porque te vincula a mundos, ¿no?, desconocidos. Y bueno, es importantísimo. Y lo último que quiero mencionar es que tengo en mente investigar a Julio César Valdés, que es un escritor de principios del siglo XX, que es muy interesante, ¿no?, que tiene textos muy humorísticos, poco conocidos. En su época sí han sido muy conocidos, etc. Entonces quiero empezar a investigar a ese escritor, y obviamente eso me va a llevar al archivo mucho más tiempo. Eso. Gracias, Omar. La conexión está un poco débil, pero intentemos que sobrevivamos todos a esta charla. Es realmente muy cuidadoso de parte de un literato, de un crítico literario, de un escritor, considerar que un texto que es muy importante en la historia nacional, por ejemplo, ha cumplido 100 años o ha cumplido 50 años, porque a veces se nos dan esas fechas, uno no anda muy pendiente de eso. Entonces es muy valioso poder rescatar recordando, ¿no? Entonces tiene que ser realmente la gente que es especialista en los autores, y en ese sentido también celebramos este trabajo que han hecho en relación a la obra de Arguedas, y a los autores que nos mencionan, Omar, y que de otro modo no pondríamos en valor, ¿no? Estas fechas también pueden ser importantes por eso. Ramiro, permíteme preguntarte a ti, ya no como director del archivo, sino como investigador, ¿cuándo ha sido la primera vez que te acercaste al archivo, a la sala? Y bueno, lo mismo en relación a esta pregunta, ¿cuáles serían los proyectos, ya en este caso como director, en pos de reforzar los lazos entre la investigación para los estudiantes y docentes de la carrera de literatura y el archivo de La Paz? Gracias, Pablo. La verdad es que
yo he tenido un docente de archivística que se llamaba, era Obando, ¿no? El hermano de Alejandro Obando Sáenz. Él me dio unas clases con los primeros documentos que yo vi, que eran las cajas reales. Las cajas reales, que era un sueño, porque sacó un documento todo que se llama con tapa de cuero, primera vez que tuve contacto con una documentación. Tan linda fue la experiencia que me quedé en la carrera de historia, porque algunos entraban y se van, y me quedé. Entonces, bueno, yo estoy feliz en esta reunión porque más bien quería convencer a algunos que vengan al archivo, si alguien venía, pero ustedes ya han participado, han estado en el archivo, conocen el archivo, y eso me alegra, ¿no? Porque le han dado valor al archivo, pero también entienden esta conexión tan vital que es esta relación de la literatura también con la investigación histórica, con los archivos. Y fíjense que rastreando así en nuestras vías, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, a ustedes van a recordar muy bien esos nombres, por ejemplo, Carlos Castañón Barrientos, ¿sí? Donó al archivo 10 fotografías de Óscar Cerruti. ¿Qué les parece? Estamos hablando de literatura. Estamos hablando de literatura. Es decir, la misma gente que hace literatura ha dejado su documentación. Debe recordar tal vez Omar, Isabel Bastos, docente de literatura, entregó los papeles de su familia al archivo. Ella es la literatura, los que yo tengo. Entregaron sus que tenían en alguna documentación más de su familia. Vamos imaginándonos que, ¿no? Hay cosas de literatura importantes, ¿no? Además, tienen que saber ustedes que hay papeles de Fernando Díaz de Medina, porque él ha sido ministro de Educación en 1955, ¿no? 56 en realidad, cuando se ha dado la reforma educativa nacionalista, el Código de la Educación Boliviana. Y bueno, Fernando Díaz de Medina tiene tanta producción literaria, ¿no? Entonces, hay mucha información, cartas que él mantiene con las escuelas rurales, con las escuelas que se llaman urbanas. Es muy interesante eso. Pero además, siempre yo digo que cada escritor, cada persona que participa tiene una vida también pues familiar, privada, y entonces de cada familia hay carnes de identidad, hay juicios, uno te chocas con un juicio que se llama de un escritor, de un autor, de alguien que es... Y yo he encontrado, no voy a decir ahora, pero yo he encontrado por ejemplo un juicio entre músicos, ¿no? Por ahí puede ver así que te relatan todos los tejidos de la sociedad. Pero hay una cosa más que ustedes han mencionado, y es que en las fotografías tenemos fotografías de varios literatos, ¿no? De varios personajes. Podemos buscar en el siglo XIX, en el siglo XX. Tenemos mucha información ahí para explorar. Pero además una riqueza que les ofrecemos siempre a la carrera de literatura es que nosotros tenemos presencia literaria. Tenemos una parte, no toda la colección, pero una parte de los periódicos de presencia, ¿no? Todos los artículos de tantos autores, ¿sí? Ahí tenemos. Y esto les cuento que lo estamos llevando a Cotacota. La literatura, a Cotacota van a tener otra biblioteca, pero más tranquila ahí, solamente con la hemeroteca, con todo que es literatura también. Hay tantos artículos, tantos análisis críticos de Juan Quirós, ¿no? Ahí en su presencia literaria, que está permanentemente, escritos de Manuel Vargas, de Jorge Sáenz, de Paz Soldán, de Camargo, y de todos los autores tenemos cantidad de artículos, ¿no? En los periódicos.
tenemos última hora, esa es la colección completa, desde que se inició hasta que se cerró la colección. Eso acompaña sus fotografías, pero también acompaña mucho material, entonces, mucho material literario, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que donde ustedes inicien cualquier investigación, van a encontrar información en el Archivo de la Paz. Hay mucha información sobre escritores, incluso pinturas. De Cerruto no tenemos unas pinturas ahí, ¿no? Que han dado sus familiares, han entregado unos cuadros de Cerruto, esos famosos, unas tomas que le han hecho. Entonces hay para reconstruir mucho, pero además yo les digo, hay mucho para, ¿sí?, recrear historias así de increíbles, ¿no? De cosas que han ocurrido en el campo, de cosas que hay, porque nosotros siempre investigamos y vemos el tema de sublevaciones, pero en medio de eso, de todo ese análisis histórico, siempre encontramos cosas curiosas, ¿no? Que pueden ser hasta novelísticas, ¿no? Un juicio por un ladrillo en la cabeza de 30 años, un poco así, un documento grande. Qué increíble los insultos, la calidad del lenguaje que manejan permanentemente en cada pelea. Tantos años con eso. Dice, puede ser una novela así fácilmente. Bueno, son tantos recursos, les ofrecemos entonces cantidad de material, ¿sí? Y más bien ahora estamos en esa visión de algunas cosas digitalizar. Estamos comenzando a trabajar por este tema de la pandemia, vamos a comenzar a trabajar en este tema de la digitalización con más fuerza y vamos a tener también al servicio de ustedes todas las guías para que en su casa ya miren qué hay, ¿no? Qué hay y ya puedan seleccionar su información y vengan directamente al archivo a consultar, porque a veces en la revisión uno tarda. Y como no puede hacerlo en la noche, ustedes saben, no sé si ustedes son noctámbulos, yo por ejemplo trabajo en la noche, ¿no? Ya cuando no hay tanto ruido, entonces, pero eso no puedes hacer en una biblioteca, no puedes hacer en un archivo, pero sí puedes hacer en tu computadora y si está digitalizada esa información, la seleccionas y ya tienes. Entonces en esa labor estamos y hay mucho que hablar sobre literatura e historia, novela histórica. Yo sueño con el Choco Céspedes. Siempre sueño y digo, algún rato quisiera ser yo para también un paso, ¿no? De esa relación histórica, esa relación de ficción, historia, ¿no? Que en esas sus novelas, cuánto de ficción hay, cuánto de realidad hay, una exploración de ese tipo de temas. Wow. Gracias, Ramiro. Veo que te está tentando el trabajo literario también, así que me alegro mucho y les has mencionado a los colegas todas las posibilidades que hay con estos fondos, que además sirve mucho para conectar con la gente que nos está viendo y decirles, bueno, estamos aquí, hay este material. Y quiero preguntarle en relación a lo último que decías a Carla, y esta es la última ronda ya antes de despedirnos. Carla, tú como estudiante, ¿qué crees que podría hacer el Archivo de la Paz para mejorar esta relación que te permita a ti como estudiante de literatura tener más posibilidad de acceso, de poder aprovechar estos fondos que te da curiosidad descubrir? ¿Qué es lo que crees que podríamos, en qué temáticas o en qué proyectos puntuales o qué actividades crees que podríamos encaminar como institución? Bueno, gracias por la pregunta en todo caso, porque creo que es una pregunta que, si bien ahorita está girando en torno principalmente al Archivo de la Paz, creo que es una pregunta que debería como pensarse en torno a todos los archivos, a los depósitos sonoros, al archivo de la Cinemateca, a todos los archivos. Creo que tiene que ver para mí con dos cosas, o sea, como creo que hay dos prioridades que todos reconocemos, ¿no? La primera, que es la de preservación de estos materiales, que incluso con la mejor metodología siempre se van a ir desgastando con la revisión del material. Y por otro lado está para mí esta otra prioridad, que es la de
va más o menos por el lado de lo que decía Courtney en la primera ronda de preguntas, que me parece sí, importantísimo. Es como incentivar tal vez hasta intuitivamente, como un impulso de investigación archivística, incluso desde el colegio, digamos. A mí me parecería así como increíble, porque yo, como digo, mi primera experiencia realmente así de este tipo de investigación ha sido dentro de la auxiliatura. Ya luego esto me ha servido a mí, así como contando rapidísimo, eh, una de las cosas que he averiguado haciendo mi tesis, pero así de puro chanfle, ha sido porque aparte estábamos haciendo esta investigación con Mauricio Sousa sobre unos artículos de Arguedas que publica en Palabras Libres, eh, en el que justo habla sobre la noticia de un niño que ha sido encontrado en el lecho del río a punto de ser comido por un chancho, que si les suena una campana, es exactamente el cuadro del que tanto se habla de Borda, el filicidio, y uno de los fragmentos más importantes que está en el ojo, ¿no? Yo ni siquiera puedo decir que ha sido mi mérito encontrar eso, porque yo no tenía idea, ha sido así pura suerte. Entonces, creo, volviendo a mi punto, que las dos cosas más importantes, que obviamente van de la mano con promocionar estas actividades, por ejemplo, de promoción y de dar a conocer el material, me parecen buenísimas, pero creo que también va de la mano con dos cosas importantes para mí. Una es digitalización, digitalización, digitalización de todo así. Yo entiendo que deben haber ciertos protocolos y cosas de las que tal vez yo no estoy al tanto, pero tal vez aquí un poco hablando por las voces de no solo compañeros investigadores universitarios, sino de amigos que quieran hacer películas, amas de casa que quieren enterarse de ciertas cosas a las que no pueden porque tienen que mandar cartas y diciendo que son investigadores de cierta institución, tal vez hablando un poco más informalmente, creo que el tema de la digitalización nos ayudaría a salvar altísimos obstáculos y a llegar a mucha más gente. Y por otro lado, eso, ¿no? Como más allá incluso de la promoción, como impulsos interinstitucionales con colegios, que eso, como que ya desde changuitos les vayan dando como una cierta formación o curiosidad por este tipo de trabajo de investigación, ¿no? Creo para mí que esas dos cosas son bien interesantes. Toda la razón, Carla. Me has hecho recordar este episodio del chancho al que estaba por atacar al bebé y entonces la señora llega en el loco, ¿no? Y lo salva. Claro, resulta que al parecer era una noticia que salió por esos años y Arguedas habla sobre esa noticia, ¿no? Claro, yo justo acabo de leer en la selección del loco, entonces has tocado un punto clave de una historia impresionante que todos tenemos ahí al alcance para poder trabajarla, leerla, qué maravilla. Ahora quisiera consultarle a Andrés, y en este caso, en tanto docente de la carrera de literatura, ¿qué necesitaría un docente para poner más al acceso de sus estudiantes o incluso para su propio trabajo que el archivo encamine como proyecto, como actividad? ¿Alguna sugerencia por ahí, Andrés? Sí, se me ocurren un par de cosas. O sea, por un lado, esto de la visita, yo lo pienso seguir haciendo todos los años con cada nueva generación de estudiantes, porque realmente además estoy súper agradecido con Ramiro, cómo nos ha recibido y nos ha mostrado como un gran Cicerone realmente todo, todas las posibilidades de consulta, etcétera. Me parece algo maravilloso, ¿no? Tal vez, o sea, y además que perdón, un folletito donde se muestra cuáles son las secciones, en fin, es algo también muy bueno eso, ¿no? No sé, me parece que, por ejemplo, tal vez un pequeño seminario de capacitación, por ejemplo, para los estudiantes, o sea, que con inscripción libre, pero yo sería el primero en meterlos a todos para que aprendan algunos aspectos de la metodología necesaria para, o de los métodos que hacen falta para ingresar con la mayor eficacia y también con el mayor provecho posible a los materiales. Y otra cosa que se me ocurre es
también sería sensacional, yo creo que los agradecerían mucho a todos los interesados, algún cursito de paleografía, porque claro, para un chico que ve un documento del siglo XVII se muere, ¿verdad? O del siglo XVI o del XVIII también. Si no, no pueden casi ni leer los impresos de esa época, imaginémonos los manuscritos, o sea, es una cosa terrible. Entonces, por ese lado, yo creo que sería una cosa maravillosa y de verdad que yo sería uno de los grandes promotores, no sé si grandes, pero de los promotores de esas actividades. Uy, pero maravilloso, porque la verdad es que los notarios tenían unas letras espantosas a veces, y muchos del siglo XIX también, que escriben que no se les entiende nada, así que sería fantástico hacer ya estoy pensando que luego te vamos a llamar para una actividad así, va a ser fenomenal, porque eres un gran paleógrafo, además, latinista, valga decirlo, y te agradezco por las ideas, ¿no? Ramiro, con eso creo que las anotamos a un lado y ahí quedan para lo que sigue. Ahora, quisiera preguntarle a Omar, y en este caso como coeditor de una maravillosa iniciativa como es la Mariposa Mundial. Yo soy una boliviana muy orgullosa de que eso exista. Y bueno, también Alan es parte integrante de este gran proyecto. Para todas las personas que encaminan desde la literatura este tipo de actividades, más allá de sus tareas como docentes, como investigadores a título, digamos, más personal, que encaminan estas tareas colectivas como la Mariposa Mundial, ¿cómo podríamos conectar con la biblioteca y el archivo de La Paz, Omar? Bueno, evidentemente, como decía antes, me parece que nos sentimos parte de una tradición, ¿no? De una tradición iniciada ya hace muchísimo tiempo por, qué sé yo, Gabriel René Moreno, Santiago Vaca Guzmán, continuada por Gunnar Mendoza y por toda la gente encargada de organizar, archivar documentos, de preocuparse por darle cierta institucionalidad, ¿no? a la preservación y conservación, ¿no? de material de todo tipo, ¿no? Como decían, desde mechones de cabello hasta qué sé yo, juicios, etcétera, es fundamental para la historia de una disciplina o la historia de un país, etcétera, y eso es importantísimo. Creo que nos sentimos parte de esa tradición, y evidentemente el archivo para nosotros desde la Mariposa Mundial, ¿no? Desde el trabajo que hemos iniciado ya en el año 2000 es fundamental, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es publicar, ¿no? Muchos textos que no han sido difundidos, o sea, que nunca han sido publicados, ¿no? Lo que tenemos es un proyecto a muy largo plazo, también organizar un archivo desde la revista, ¿no? Un archivo en relación a los escritores que trabajamos. Entonces, mucho material está en estos repositorios, en estos lugares donde se preservan, ¿no? los documentos, y para nosotros, evidentemente, estar allí es algo maravilloso, ¿no? Y yo también comparto lo que decían antes Andrés, Carla. Creo que se tiene que emprender un trabajo de digitalización, ¿no? Serio, evidentemente. He visto que archivo tiene un escáner nuevo o que es muy avanzado, entonces tienen un material allí para digitalizar. Hay que poner en línea los catálogos para que la gente sepa hacer este tipo de actividades de difusión, porque esto queda grabado, la gente accede, se entera, sabe que hay estas colecciones, curiosidades, etcétera. Y también como proyecto a largo plazo, me parece que el archivo, y todos tenemos que luchar para eso, debe construirse, como está planificado, en Cotacota, con todas las condiciones
que no sean espacios adaptados, sino que sea realmente un espacio pensado para un archivo con todas las condiciones de luz, de temperatura, de ubicación, de soporte de peso, etcétera, que ese es algo a lo que se debe apuntar, ¿no? Desde la carrera de historia, la carrera de literatura, todas las humanidades, porque este es un archivo que está preservado por la universidad, pero que pertenece a toda la ciudad y a toda Bolivia. Entonces, vale la pena hacer algo así de grande y de serio, ¿no? Entonces, eso, Paola. Exactamente, sí, nuestro sueño de Cotacota, a ver si algún día se concreta pronto, más pronto que tarde, al que Ramiro es alusión también. Alan, te interpelo ahora, te invoco en tanto escritor, recordando a Auricios, y también con la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo un escritor puede ver mejorada o más fluidez en la dinámica, la interacción con los fondos de un archivo que es el nuestro, ¿no? El de todos? Bueno, primero creo que suscribo las palabras de todos, me parece que son ideas geniales. Las digitalizaciones creo que obvio hay que hacerlo en tiempo. El archivo fotográfico, por ejemplo, podría ser una manera de comenzar, ¿no? A partir de esas maravillosas imágenes que tienen, para hacerlo más accesible y no solo limitarse a La Paz, sino a todo el mundo. Por ejemplo, hoy día un amigo, Raúl Leaño, un artista plástico que vive en Lyon, justo me estaba diciendo que hoy día en la reunión les diga a ustedes que por favor digitalicen el material. Entonces, hay harta gente que va a buscarlo seguramente. Entonces, eso claro que sí. El curso de palografía me parece una idea genial. Justo he estado en un curso de palografía recién, entonces me encantaría uno de aquí, ¿no? Porque hay ciertas diferencias. Claro, como espacio, igual increíble lo que dice el Omar. Y particularmente también me gustaría saber qué cosas van a ser, ¿cómo se llama? ¿Descargadas o liberadas? No sé cuál es el término exacto. Por ejemplo, la biblioteca de Zurich, si no me equivoco, tiene la colección de Elías Canetti, pero solo la pueden poner a disposición luego de 30 años de su muerte, en el 94. Entonces, en 2024 recién van a salir sus diarios y ciertos textos que le ha dicho expresamente que solo salgan después de 30 años, ¿no? Bueno, que además son las leyes de allá, pero por algo él las ha entregado ahí. Entonces, saber qué cosas se van a desclasificar, no sé cómo se llamará en el mundo del archivo, me parece un poco más policial, inteligencias internacionales, pero creo que tal vez sí se llama algo así como desclasificar. Entonces sería rico saber qué cosas se van a desclasificar este año, por ejemplo, si es que hay, o en un año, porque esto, por ejemplo, es de 2024, y yo ya estoy esperando, quiero leer qué ha dejado Elías Canetti. Quiero saber qué cositas ha dejado ahí ocultas para este año, además, estos años tan terribles que se vienen, ¿no? Entonces, me parece bien interesante hacer ese trabajo y creo que crea ya una relación con los usuarios, no sé si llamarle usuarios tampoco. Habría que ponerse un nombre también, sería interesante, los archiveros. Algo así sería rico armar una nueva nominación, digamos, ¿no? Eso les podría decir. Gracias, Alan. Ahora, Ramiro, si tú quieres dar unos comentarios finales, conclusivos de todo lo que se ha podido exponer y despedir a los participantes, por favor, con esto ya cerraríamos, estamos sobre la hora, pero yo, bueno, les agradezco a todos desde ya y con eso me despido. Ramiro, te dejo la palabra y ahora eres maestro de ceremonia. Bueno, gracias, Pau. Bien, hemos conversado sobre una cosa muy importante, ¿no? Esta relación también de los historiadores, de los literatos con los archivos.
una primera conclusión que podemos sacar es que realmente los archivos no son solo para historiadores, para todo profesional que realmente esté buscando información y pueda también inspirarse con esa información, dar vida a esa información. Es muy importante. El otro tema es finalmente también en varias cosas, investigaciones, en producción, las fuentes que ¿sí? Muchas veces pueden ser comprendidas como historiadores, así con toda la parte cronológica, el análisis económico, político, pero sin tener la picardía de la literatura, eso no se puede, porque para mí la literatura es más crítica, que realmente analiza otro tipo de, ¿no? Más creativos, ¿sí? Mejor, mejores posibilidades de tener una visión sobre la realidad. De ahí que incluso muchas novelas, cuando uno las lee, entiende mejor algún proceso histórico, porque ese autor ha producido en base a ciertas fuentes, pero también ha creado ciertas ficciones para ser crítico al lector. Entonces, eso es muy interesante. Yo les agradezco, Omar, Carla, Alan, Andrés, les agradezco esta posibilidad de dialogar, pero yo pienso que podemos desarrollar varios proyectos multidisciplinarios. Y uno de esos proyectos que ha iniciado Omar el año pasado con lo de, que se llama, con lo de Arguedas, donde participaron en historia, ¿no? Estuvieron ahí el mismo, que se llama, haciendo un análisis sobre la obra, nuestro amigo, yo a veces me acuerdo de sus apodos, de los nombres, ¿no? De Tisbert, ¿cómo se llama? De Pablo Tisbert, que me ha gustado el análisis que ha hecho de la parte histórica, ¿no? Que se llama, de la obra de Arguedas, y ha sido esa complementación de la parte histórica, la parte creativa, ¿sí? Y esa línea podemos también seguir a través del archivo. Ahora hemos seguido un poquito analizando el tema de las fuentes, pero podemos hacer interesantes proyectos. Por ejemplo, ¿por qué no nos planteamos como carrera de historia y como archivo también y como literatura hacer biografías? Unas biografías, así no solamente de literatos, sino de personajes, de personalidades, ¿no? que han pasado en la historia, porque a veces los historiadores no se dedican a las biografías, son pocos los que se dedican, pero en trabajos conjuntos puede ser muy interesante. Ustedes han iniciado eso, pero podríamos tener apoyos así entre literatos y historiadores. También mantener estos momentos de seminarios, ¿no? En los que participemos con estudiantes. Ahí en el archivo podemos hacer estos seminarios, pero también no solamente de literatura, sino conjuntos para tener diálogos así, donde muestre cada uno intereses, ¿no? Intereses sobre cierta documentación, porque siempre decimos cuando dos personas leen un mismo documento, no tienen la misma idea, ¿no? Cada uno hace una lectura tal vez de distintos puntos de vista. Es bueno conversar, reflexionar, ¿sí? Y enriquecer este material. Definitivamente yo creo que tenemos mucho que trabajar entre literatos e historiadores, no solamente también apoyándoles en algunas partes de paleografía que estamos dispuestos a hacer. Ya vamos a pensar con Pau cómo va a funcionar esto, ¿sí? Y vamos a hacerlo exclusivamente para literatos, ¿sí? Pensar en esto y también hacerle sugerencias de algunos documentos que pueden convertirse en grandes novelas. Así, ¿no? Entonces yo les agradezco por todo. No sé si últimas palabras, ¿nos das tiempo, Pau? Últimas palabras, Omar, por favor. Sí, solamente agradecer, realmente creo estas actividades son importantes para
unir el material que tiene el archivo para poder visualizar actividades conjuntas que podemos hacer, ¿no? Para pensar en futuros proyectos. Entonces, gracias a todos, realmente estaba a gusto y me parece que estas juntuchas son muy productivas para los que participan, ¿no? Y para los que obviamente están en sus casas recibiendo los videos. Gracias. Gracias, Omar. Carla, por favor. Bueno, reiterarles mi agradecimiento por invitarme a participar. Ramiro, Paola, ha sido muy bonito charlar, igual como, no sé, también aprendo harto, digamos, porque es como recibir el punto de vista también de gente que, como desde otras áreas y con diferentes experiencias, incluso dentro de la misma disciplina. Mil gracias y nada, eso. Gracias, Carla. Adam, por favor. Unas últimas. Bueno, gracias a todos por compartir esta juntucha. Ha sido muy, muy lindo escucharlos, conocer sus ideas. Me han gustado mucho y las comparto. Entonces, creo que es lindo tener un lugar donde charlar con los archiveros de la ciudad y de más allá de la ciudad. Y les mando un saludo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Ana. Finalmente, Andrés, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contento. La verdad que he aprendido también de todas las intervenciones. Y además es tan agradable sentarse a charlar aquí en estas juntuchas con gente tan acogedora como es la del Archivo de la Paz, ¿no? Ramiro, Paola y por supuesto Miguel, que no lo vemos, pero que nos está ayudando tanto. Bueno, pues muchísimas gracias y seguiremos siempre trabajando codo con codo con el Archivo de la Paz y en el Archivo de la Paz, y además promoviendo a que todo el mundo se anime y que tenga muchas ganas de aprovechar ese material que es realmente maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Amigos, amigas que nos han visto en la página Facebook, les agradecemos y los invitamos para nuestra quinta juntucha, que será, creo, la última del año, pero con muchas ganas de trabajar para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.